Hola, ¿cómo están todos? Mi, mi compañero de curso, mi amigo, mi partner de muchos años, está aquí al lado mío en la pantalla que ven ahí. Es el doctor Guillermo Flores, eh, y que, bueno, es especialista en TTM, y por eso lo invito, porque de eso se trata nuestro webinar. Pero más que eso, él es un estudioso de todos los trastornos temporomandibulares. En este momento, de hecho, está trabajando arduamente porque empieza un nuevo postítulo. Cuéntame de eso, Guillermo. Él es profesor de la Universidad de Chile y actualmente está preparando un nuevo postítulo de TTM y de OF. ¿Qué nos puedes decir de eso? Cuéntanos un poco de ti. Bien, buenos días a todos, buenos días, querido Luis, gran amigo, además un gran profesional, admirado también por mí. El postítulo de trastornos temporomandibulares yo diría que es una deuda que tiene la Universidad de Chile con la odontología. ¿Ah? La mayoría de los postítulos de trastornos temporomandibulares que se dan en Chile están en 3 o 4 universidades, de las cuales la mayoría tal vez se formaron con nosotros en la Universidad de Chile, quienes lo dirigen, y la Universidad de Chile no lo ha podido concretar todavía. Estamos en las últimas etapas de validación de este postítulo a nivel de la Casa Central. En la Universidad de Chile no es fácil generar un postítulo, hay muchos requisitos, mucha exigencia, mucho filtro de cada cosa, y estamos en las últimas etapas para que ya vaya a la Casa Central y la Casa Central haga los trámites finales de la autorización para poder realizarlo en la facultad. Entiendo, entiendo. Cuéntame, y ¿orientado a qué? ¿Por qué es tan importante el sacar un postítulo? ¿Solo por el hecho de que el aula mater lo tenga? ¿O porque tú crees que los TTMs siguen siendo y tienen una necesidad en la población, una necesidad de respuesta? Hay que formar profesionales para poder atacar el tema, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay un déficit de especialistas en Chile. No somos muchos los especialistas en este momento. Van saliendo jóvenes como te decía, de otras universidades, pero todavía hay un déficit de especialistas en trastornos temporomandibulares. La prevalencia es alta, hay mucha población con trastornos temporomandibulares, tanto jóvenes como adultos y adultos mayores, y se necesita un manejo que en lo posible sea muy transversal, de muchos parámetros iguales entre todos los especialistas, todos los que hagan esta especialidad. Y yo creo que la odontología en Chile lo necesita. En provincias prácticamente hay lugares donde no hay especialistas en trastornos temporomandibulares, y quien ejecuta estas acciones es alguien que se ha formado en algunos cursos de actualización o porque ha estudiado de manera individual, pero no ha tenido una formación más profunda, con un estudio de ciencias básicas y luego de especialidad, que le permita tomar decisiones basadas en evidencias. Okay. Y ese es un punto. Los trastornos temporomandibulares además han tenido históricamente alguna cosa media oculta, media brumosa, que nadie sabe mucho qué es lo que era un tema bastante curioso en la odontología, y era también tierra de nadie. Absolutamente. Tú sabes que yo le digo a mi gente que cuando me escucha, digo, mis pacientes tienen ATM, no sé si los suyos, porque, porque parece ser que hay algunos pacientes nomás que tienen ATM. Exactamente, un buen chiste, pero yo diría que vamos por muy buen camino. La formación en Chile es muy buena, los que son especialistas tienen mucho conocimiento, y bueno, esperemos que esto salga pronto. Y cuéntame, ¿hacia dónde crees tú que va? ¿Hacia dónde se ha movido la ciencia
y lo que hoy día estamos enfrentando como TPM. Hay más que hacer en esto de los ejes de Warwick 1 y 2, hay más que hacer en la parte de eje 2 por el tipo de mundo que vivimos, o sigue siendo lo biológico, lo ontológico más predominante. Yo diría que se comparten, ¿ah? Yo creo que el que sabe el tema lo comparte, tener información y formación tanto en el eje 1 como en el eje 2. Yo creo que la investigación actual va fundamentalmente en la determinación de algunos marcadores genéticos. Yo creo que va en un sentido, en ese sentido, la investigación. Yo les voy a hablar en la clase que van a escuchar en un momento, bastante de ese aspecto, de lo que se ha investigado en la actualidad respecto a genética, y que permite relacionar los trastornos temporomandibulares con con comorbilidades que existen, con una serie de patologías orgánicas, y que están relacionadas genéticamente. Por lo tanto, a ellos les muestro que los trastornos temporomandibulares cada vez más son una condición médica de orden general, como se describe en la actualidad, más que un aspecto netamente odontológico. Y en ese punto hay que estudiar, hay que formarse, hay que ir reconociendo cosas y cambiando maneras de pensar. Eso es re importante en los trastornos temporomandibulares. Y por otro lado, obviamente en una sociedad en donde hay más desencadenantes relacionados con la conducta, con el comportamiento, con el estrés, con la ansiedad, el eje 2 tiene una relevancia importante, en donde es muy relevante que nosotros lo reconozcamos, aun cuando en muchos casos no seamos los tratantes. Hay otros profesionales que se dedican a manejar condiciones de depresión, ansiedad, angustia, qué sé. Pero en la parte estrictamente biológica, creo que han habido cambios importantes con la investigación actual, y eso además genera visiones terapéuticas que han cambiado también. Obviamente genera líneas de trabajo diferentes. Sí. Y esas son las que me imagino estarás incorporando en tu nuevo postítulo. Así es. Cuéntame tú en tu práctica directa, en tu experiencia, después de tantos años dedicarte muy bien a esto. ¿Dirías que hay cambios de paradigma importantes en esto, en el devenir que a ti te ha tocado como histórico? ¿De qué manera hemos cambiado la orientación de la búsqueda de soluciones? ¿Dirías tú que hay algunos hitos que han marcado esto o no los distingues así como tales? Sí. Para mí el hito más importante es tal vez modificar el rol de la oclusión en la génesis de los trastornos temporomandibulares. Para mí, la oclusión sigue teniendo un rol importante, pero dentro de un aspecto multifactorial, porque, como yo les digo en la clase, hay muchos pacientes con una muy buena oclusión y con trastornos temporomandibulares. Sí. Entonces, el fenómeno de susceptibilidad individual, si queremos hablar de carga biomecánica o de carga mecánica como un desencadenante de esta respuesta biológica alterada, tenemos que enfocar nuestro conocimiento, nuestra investigación a qué características tiene ese individuo desde el punto de vista biológico que lo hace ser susceptible a tener trastornos temporomandibulares. ¿Ok? Porque además, el otro que ha cambiado, yo diría, es el concepto actual de lo que es el bruxismo, con la investigación, sobre todo la investigación en bruxismo nocturno, porque el bruxismo de vigilia es más difícil de estudiar. Es difícil que un individuo ande con una serie de electrodos y aparatos que vayan registrando la actividad, ¿verdad? Pero en el sueño sí se ha hecho y se hace con la polisomnografía, pero ahí han cambiado también conceptos que nosotros tuvimos hace muchos años, donde la oclusión era el generador del bruxismo. ¿Sí? Y eso ha cambiado, el bruxismo ahora se reconoce y por eso es que hay significado más estudio, porque está relacionado con fenómenos de alteraciones de sueño
ya sea apnea y hipoapnea de sueño, fenómenos que producen fragmentaciones de sueño. ¿Qué importancia tiene eso? Hay que estudiarlo, hay que saber. El reflujo gastroesofágico, por otro lado, que tampoco lo relacionamos con la generación de bruxismo y que a nosotros nos compete profundamente porque además produce gran destrucción de piezas dentarias, ¿verdad? Tiene alteraciones a nivel de las piezas dentarias que se hacen más frágiles frente a al roce y a la carga mecánica. Y por otro lado, el estudio que se está dando en la actualidad de aspectos genéticos en la generación del bruxismo. Se están reconociendo algunos genes que están comprometidos en la susceptibilidad a tener este trastorno de movimiento. Entonces podríamos resumir que existe un individuo que llega a nosotros en cualquiera sea la etapa de su trastorno y que en la práctica está con un ambiente catalizado por factores genéticos, catalizado por eventuales enfermedades o predisposiciones sistémicas, como por ejemplo desórdenes hormonales o enfermedades autoinmunes y todo esto, además catalizado por factores coadyuvantes como el bruxismo, cualquiera sea el grado de bruxismo que ese individuo haga. Entonces tenemos todo este ambiente que en el fondo interactúa con los factores biomecánicos de su biotipo, de su estructura maxilomandibular, de su oclusión, que confluyen para determinar el resultado de ese TTM o del daño, el grado de daño de esa articulación. ¿Eso es lo que me estás planteando? Sí, en gran medida es eso. Ya. Lo importante yo creo que es poder determinar en algún momento, en algún paciente, qué grado de importancia tiene esta alteración de movimiento, por ejemplo, que el estrés y la relación oclusal con él, para ser capaz de desencadenar una patología. Porque probablemente también tenemos que determinar, como dices tú, que hay factores generales que pueden provocar daño, factores hormonales, metabólicos. Claro. ¿Cuánto es el rol que los contactos dentarios tuvieron en participar en la generación del trastorno temporomandibular? ¿O el gran motivo de ese trastorno es la alteración metabólica, la alteración hormonal, la alteración biológica de la estructura humana? Y esta cosa funcional tal vez no jugó un rol demasiado relevante. Y nosotros podemos enfocar con nuestra visión odontológica a tratar o intentar o creer que corregir la oclusión va a ser el objetivo terapéutico final para que esta patología mejore. Y que puede provocar que el paciente haga una serie de maniobras odontológicas, rehabilitadoras, ortodónticas, lo que sea, y el paciente no tenga mejoría. El paciente continúe con la misma condición o pueda incluso agravar. Ahí es donde yo, en mi manera de verlo, tengo, y después te voy a plantear el concepto de BioFirst, esta línea de trabajo que tenemos ahora. Pero en mi concepto, a ver qué opinas tú. Yo creo en todos estos factores que podríamos decir son la interacción, ¿no es cierto?, del huésped, este huésped que tiene determinadas características, determinadas condiciones de base, que son enfermedades o no generales, pero por lo menos son desorden o mal, llamémosle predisposiciones para hacer determinadas respuestas. Por otro lado, tenemos la enfermedad. La enfermedad propiamente tal puede ser la pérdida de las piezas dentarias posteriores, el aumento de la carga, lo que fuere que genera un estrés mecánico. Un estrés mecánico que, dependiendo de las características estructurales, puede ir directo a la articulación. Por lo tanto, claramente ahí, en términos generales, hay un grado de enfermedad. Y por último, el medio ambiente en términos de fundamentalmente acceso a tratamiento, hay acceso a manejar estas condiciones que si las maneja desde siempre a lo mejor no
porque pierde las piezas, pero lo reemplaza por una prótesis, por ejemplo, no pierde dimensión vertical y siempre está en tratamiento odontológico. Por lo tanto, finalmente, ese grado de intervención puede incluso anular a la enfermedad y no ser parte del cuento, y evidentemente eso es importante. Entonces, esta tríada, pues, enfermedad y medio ambiente, que es la que aprendimos desde el día uno en la universidad, genera o no un resultado final. Ahora, con esa situación, yo le agrego un extra, y es, ¿dónde puedo yo actuar? ¿Dónde yo soy el especialista para tratar de manejar esto? ¿Será en los factores genéticos o epigenéticos que determinan la respuesta o cómo va a catalizar la respuesta? No, porque eso ya está, es parte de mi paciente, es mi individuo. Por otro lado, puedo actuar a nivel hormonal tratando de compensar, y hay gente que lo ha intentado, hay cirujanos que han intentado el manejo hormonal para tratar de estabilizar hormonalmente a sus pacientes, especialmente mujeres, porque las hormonas sexuales tienen algo directo en la articulación temporomandibular, eso está probado. Yo no creo eso. Yo creo que eso pertenece al trabajo interdisciplinario y deberá haber un endocrinólogo, un especialista que haga lo que tenga que hacer. Pero mi rol está claramente en atacar o en volver a replantearme frente a la enfermedad. Y si esa enfermedad es un problema de soporte, es un problema biomecánico por pérdida de la dimensión vertical, porque tengo una altura facial esqueletal muy chica que hace que el plano cruzal sea muy inclinado y que hace que la articulación sea la que absorba. Si yo, por otro lado, puedo poner, como la Dorrit Nixon nos probó, un aparato intraoral que le quita el 80% de la carga, si yo puedo actuar ahí, no tengo para qué irme al otro. No lo desconozco, pero claramente no actúo ahí. Y por eso creo que llegamos finalmente a actuar a nivel de la biomecánica, a nivel de la odontología, a nivel de la oclusión, que claramente también juega un rol, aunque no el único, ni siquiera necesariamente el prioritario, pero para nosotros es nuestra área de acción. Así lo veo. Sí, yo creo que tienes razón, pero no dejamos de tener como parte de una profesión médica la responsabilidad nuestra no es solamente tratar lo que nosotros sabemos hacer. Yo creo que también la responsabilidad nuestra es derivar a los pacientes y tratarlos de manera integral. Entonces, desde ese punto de vista, si hay pacientes que tienen, por ejemplo, como tú planteas, pérdida de mesa cruzal posterior y no tienen ninguna patología asociada, y otro paciente que tiene pérdida de mesa cruzal posterior y tiene un gran daño articular, es porque hay una condición distinta biológica, ¿verdad? Probablemente nosotros, desde el punto de vista odontológico, lo vamos a tratar igual. Claro. Vamos a reponer las piezas perdidas, con todo el beneficio que eso significa, vamos a estabilizar esta estructura, pero además es importante que podamos reconocer por qué este paciente tuvo ese daño y este otro paciente no lo tuvo. El paciente que lo tuvo para nosotros es una responsabilidad porque hay condiciones de orden general, y eso es lo importante, considero yo, en los trastornos temporomandibulares, que si vemos, por ejemplo, una paciente o un paciente que tiene pérdida mesocruzal posterior, tiene una edad donde sospechamos problemas endocrinos o hormonales, que tiene una condición, por ejemplo, de obesidad, que además es muy común en nuestro país y que le produce alteraciones de sueño, nosotros no nos podemos marginar de la calidad de vida de ese paciente por solamente reponer las piezas dentarias. Es decir, tenemos una obligación de reeducar al paciente en algunos términos, derivarlos para tener una mejora de su condición metabólica, ¿verdad? Sabemos que la obesidad, por ejemplo, está asociada a problemas de inflamación sistémica, con todas las consecuencias que eso conlleva. Nosotros tenemos algún grado de responsabilidad, como yo les digo en el curso, a nosotros llegan muchos más pacientes o más veces los pacientes a consultarnos
de lo que van a un endocrinólogo, a un reumatólogo, a un gastroenterólogo. Y nosotros somos los que a lo mejor tenemos un rol muy importante para evitar, para prevenir que ese paciente que está con un problema, por ejemplo, de reflujo, y que le vamos a arreglar sus piezas dentarias, a rehabilitar, pero que no nos podemos quedar ahí, porque probablemente el paciente se puede morir de un cáncer de esófago. Y nosotros tenemos la responsabilidad de prevenir. O un paciente que tiene una alteración de sueño y que tiene un problema de apnea en un joven, por ejemplo, un paciente que a lo mejor tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. No es solamente por solucionar el problema del flujo de aire a nivel de la vía respiratoria, es porque estamos evitando un infarto al miocardio de ese paciente. Sí, lo tengo. Un accidente vascular encefálico, un accidente vascular periférico. Cuando vino David Gozal, hace un tiempo atrás, y nos habló de la vía inflamatoria que se produce por las fragmentaciones de sueño, que es una vía inflamatoria totalmente distinta al resto de las vías inflamatorias, y que va a generar la resistencia insulínica y todos los problemas que ello conlleva, ese problema parte en un área que es donde nosotros tenemos injerencia, donde nosotros trabajamos probablemente. Y donde tú, por ejemplo, como cirujano, y eso es lo importante para el odontólogo, sepa reconocer, a lo mejor no va a saber medir la vía aérea, pero sabe que el paciente tiene un problema respiratorio, que está roncando, que tiene una mala calidad de vida, aunque el paciente a veces no se da cuenta de la mala calidad de vida que tiene, pero el odontólogo tiene que saber que tiene que tomar a este paciente, guiarlo, aconsejarlo, que vaya a ver a un cirujano como tú, por ejemplo, que tú hagas la evaluación y digas, ok, este paciente puede ser tratado quirúrgicamente porque tiene tal condiciones esqueletales que ameritan hacer un tratamiento. ¿Y eso parte de qué? Sí. De un conocimiento que va más allá de lo netamente dentario. No digamos ontológico, porque lo ontológico implica todo esto. Dentario. El odontólogo es más que diente y periodonto. Absolutamente, yo estoy absolutamente alineado con lo que dices y sin duda. De hecho, te vamos a invitar, parece, al webinar de vía aérea, que es siguiente, porque tienes muy incorporada la vía aérea. Memo, una última cosa para la entrevista, porque ya estamos casi en los 30 minutos, pero te voy a llevar a un tema que pudiera eventualmente ser más polémico. El concepto de normalidad. Yo en BioFirst, uno de los preceptos de BioFirst Concept es que no existen normas, no existe la normalidad. Lo que existe es un paciente que viene con toda una historia atrás, que viene con cualquiera sea su historia biológica, emocional, psicológica, y que viene con sus eje 1 y su eje 2 a consultarme, y yo no puedo pretender que el cóndilo sea redondito, que llene la fosa, que sea pletórico, que tenga mucha esponjosa, que tenga una cortical A, B, C, D. La verdad, no, porque no existen articulaciones vírgenes en los pacientes sobre 30 años. Eso, por lo tanto, nuestro concepto es que no existe norma, no existe normalidad, y en un escáner yo puedo tener todo tipo de aplanamiento, pero si no hay alguna cosa activa, esa es una articulación sana para ese individuo. ¿Qué opinas de ese concepto medio Absolutamente. transgresor? Creo, querido amigo, que me debería parar y retirar y no hablar nada, digamos, porque lo dijiste todo. Yo creo que esa es la realidad. Aún más, fíjate, yo creo que aquellos que plantean el concepto de normalidad, me gustaría que me definieran qué es lo que es normalidad. Y es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil porque ¿cuál es el grado? Llevado a la articulación temporomandibular. ¿Cuánto de algún grado de deformación de la estructura articular sale de la normalidad? Un milímetro de una pequeña depresión condilar, eso es anormal. Y es más, uno va a ver muchas veces pacientes que tuvieron una enfermedad activa, que repararon, que el cóndilo quedó deformado, corticalizado, funcional. Claro. ¿Qué es eso? ¿Eso no es salud?
Es decir, a uno que cualquiera, no sé, a mí a su tiempo me operaron de menisco y ya estoy bien y hago deporte y hago... Te devolvieron ¿Dónde la salud. está lo normal? Ya. Te devolvieron la Entonces yo salud creo que y aquí eso. hay que valorar lo que es funcional, lo que es, lo que no le provoca daño ni biológico ni psicológico al paciente, ¿verdad? Porque si tenemos esa estructura reparada y toda, pero con un dolor concomitante ya no es normal, ¿verdad? No, Está no. generando algún daño, pero que el paciente funciona. La estructura no es un motivo de preocupación para él. Así es. Tampoco es un motivo de preocupación mayor para nosotros porque está funcionando de manera estable, no tenemos No que debiera, ejecutar no una debiera. maniobra terapéutica. Está No, normal, no está debiera. normal. Sin embargo, en el mundo uno ve que de repente, porque en el escáner aparece un cóndilo A, B o C, terminan haciéndole una prótesis, Exacto. porque se ve mal. O sea, esta historia de la normalidad se asocia mucho a la anatomía que aprendimos. Entonces, si no tiene anatomía normal, ya es patológico. Eso para nosotros es algo que realmente ojalá pudiéramos cambiar en la mente de la gente, porque no puede ser que el concepto de normalidad nos lleve a operar imágenes. Al final terminas tratando imágenes y no tratando a pacientes. Exactamente. La Y sobremedicina. la sobremedicina. Sobremedicina. Es decir, yo Absoluta. creo, a cualquiera de nosotros nos escanean de pie a cabeza y nos comparan con un escáner que hubiéramos tenido a los 15 años, no somos la misma persona. Evidentemente que no. Somos mejores. Estamos, estamos mejores, Estamos con más mejores. sabiduría, ¿verdad? Con más experiencia. Pero bueno, yo creo que es muy importante lo que tú acabas de destacar y me gusta que se lo hagas, se lo entregue a tus alumnos y a quienes te escuchen en general, porque es como en la odontología quienes restauran pigmentos en las piezas y no cavidades. Y no calidad. Es decir, sobretratamiento en muchas cosas y que en el tema nuestro también sea lo mismo. O sea, ven un cóndilo deformado y con un cambio morfológico y que puede haber sido, que lo tiene hace 25 años y lo quieren tratar ahora. Y el Amigo paciente mío, no tiene ninguna alteración funcional. yo he visto lamentablemente hacer condilectomía porque un SPEC dice que está positivo. Eso es una sobremedicina ya irracional. Así es. Irracional. Pero bueno, te agradezco mucho, Memito, como siempre, muy simpático hablar contigo, entretenido. La gente además te aprecia mucho. Cada vez que vas a nuestros cursos me dicen, quieren que te invitemos de nuevo y es por esto, es porque eres súper entretenido. Y te agradezco tu entrevista y tu clase. Vamos a Muchas finalizar gracias, aquí. Luisito. Un gusto verlo. Cariño. Saludos. Gracias. Gracias.